¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy concretamente os traigo el segundo de los vídeos que teníamos pendiente relacionado con el teatro de operaciones africano durante la Primera Guerra Mundial. Y con esta nueva entrega daremos continuidad a la primera parte que empezamos en el canal hace unas semanas. Así que sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, como os he dicho, después de haber analizado el teatro de operaciones durante la Primera Guerra Mundial en las colonias alemanas del Golfo de Guinea, en Togoland y Camerún, los cuales vimos en la parte 1, pasaremos ahora, y en esta nueva entrega, a analizar las dos colonias restantes alemanas: África sudoccidental alemana, en el Océano Sur Atlántico, y África oriental alemana, en la costa este de África, frente al Océano Índico. Bien, empezaremos analizando la colonia sudoccidental alemana que conforma la actual Namibia. Esta colonia alemana fue establecida en 1884, fue un territorio con grandes riquezas y recursos por explotar, como eran las minas de diamante y cobre, aunque también fue una de las colonias más difíciles de controlar y más hostiles debido a las constantes revueltas nativas, los cuales obligaron a invertir más tropas y recursos en la colonia alemana. Bien, la colonia alemana sudoccidental colindaba por el sur por la Unión Sudafricana, un dominio autónomo bajo el Imperio Británico, por el este por el Protectorado Británico de Bechuanalandia, que es la actual Botswana, y por el norte limitaba con la colonia portuguesa de Angola. Antes de que estallase la guerra, en la colonia alemana, esta disponía de una fuerza militar compuesta por unos 2000 Schutztruppe, al mando del coronel Heydebrecht. Esta fuerza creció cuando la guerra llegó a su territorio, llegando a la cifra de unos 6000 efectivos, incluyendo reservistas nativos, policías militares y algunos centenares de Boers o Afrikaners, los cuales se unieron al ejército alemán después de fracasar una nueva revuelta Boer en Sudáfrica, a mediados de septiembre de 1914. Esta revuelta al mando de oficiales afrikaners llegó a congregar unos 12.000 efectivos que se unieron en torno al teniente coronel Maritz, pero al ser la rebelión sofocada por los generales Botha y Smuts del ejército sudafricano, Maritz y otros combatientes Boers se refugiaron en la colonia alemana. Por otro lado, la Unión Sudafricana logró conformar una fuerza expedicionaria compuesta por colonos y nativos, de unos 50.000 efectivos, los cuales serían los encargados de la invasión de la colonia alemana. Esta operación de invadir la colonia alemana vino de la solicitud del Imperio Británico el 6 de agosto, el cual pidió al gobierno de la Unión Sudafricana, al mando del general Botha, que conformara una fuerza para ocupar los puntos o ciudades clave de la colonia alemana, para que forzara la capitulación de esta. Los sudafricanos aceptaron la solicitud británica y empezaron a conformar un ejército expedicionario para ocupar los puntos más importantes de la colonia alemana: Lüderitz-Bucht, o la bahía de Lüderitz, centro de la marina naval alemana en el territorio; también Windhoek, la capital de la colonia sudoccidental alemana; y por último Swakopmund, el puerto principal y centro de importaciones y exportaciones en el territorio alemán. Para últimos de agosto, el general Botha terminó de conformar la fuerza invasora y fue emplazando las tropas a lo largo de la frontera. El 14 de septiembre, la Unión Sudafricana declaró la guerra a Alemania, pero desgraciadamente, al día siguiente, estalló en territorio sudafricano un nuevo levantamiento Boer, al mando del teniente coronel Maritz, el cual trastocó los planes de la invasión. Aún así, pudieron ocupar uno de los puntos clave de la colonia alemana, la bahía de Lüderitz, para el 19 de septiembre, mediante un desembarco en la zona. Por lo que respecta a la rebelión, fue sofocada y descabezada por los generales Botha y Smuts en poco más de un mes, llegando a encarcelar a muchos de sus cabecillas y forzando a otros a exiliarse al territorio alemán, para continuar la lucha junto con los alemanes. Bien, sabiendo que la frontera entre la colonia alemana y Sudáfrica consistía en un terreno árido de desierto, en su mayoría, los alemanes utilizaron este factor del terreno como una barrera defensiva. Es por ello que los alemanes desplegaron un número limitado de tropas congregadas a lo largo de la línea entre Windhoek o Windhoek y Kempshop, y también se estacionaron junto a los dos ferrocarriles regionales. Al disponer de soldados alemanes limitados, Heydebrecht ordenó que las guarniciones actuaran o asumieran posiciones de defensa. Uno de los puntos más estratégicos al sur de la colonia alemana era el área de Sandfontein, un punto importante, que contenía pozos de agua alrededor de un área de 75 kilómetros. Estos pozos eran cruciales para cualquier avance desde el sur. Los sudafricanos sabían de la importancia de controlar ese punto estratégico para avanzar desde el sur, y es por ello que se preparó una columna para ocupar dicho enclave estratégico. Antes de que llegara la fecha de la batalla, los sudafricanos, como dijimos, procedieron a posicionar sus efectivos a lo largo de la frontera, en Gudhoes y Omsdrift,
Para el día 24 de septiembre, una columna, compuesta por fusileros montados sudafricanos, cruzó la frontera y ocupó Sandfontein y enclaves de alrededor, como Ramandrift. Los alemanes, por su parte, queriendo recuperar el enclave estratégico, procedieron a concentrarse en Warband, rodeando Sandfontein, con unos 1.700 soldados, una decena de cañones y unas 4 ametralladoras. Y visto la vulnerabilidad de la guarnición sudafricana de Sandfontein, compuesta por unos 120 soldados, estos fueron reforzados por 2 escuadrones montados y 2 piezas de artillería, además de 2 ametralladoras. El 26 de septiembre, los alemanes comenzaron un asalto contra el enclave y, dado la superioridad numérica germana y los constantes desgastes de artillería y cargas, logró que la guarnición se rindiera a los alemanes, después de varios enfrentamientos entre ambos contingentes. Esta primera escaramuza se saldó con unas 127 bajas entre heridos y muertos en ambos bandos. Ya en octubre de 1914 pasó un acontecimiento de lo más curioso, ya que comenzó la campaña alemana en Angola. Durante esta campaña, Alemania inició una campaña contra el sur de Angola, perteneciente a Portugal, sin que las dos potencias se declarasen la guerra, el uno al otro. Durante esta campaña se produjeron varias escaramuzas entre portugueses y alemanes, saliendo victorioso Alemania, en la mayoría de ellas. Las escaramuzas más importantes fueron en Cuáncar y en Naulila, y gracias a estas victorias Alemania pudo anexionarse la región de Humbe en el sur de Angola. Esta campaña, que duró 10 meses, fue un acontecimiento de lo más curioso, ya que la frontera entre ambas colonias estaba abierta para el comercio, y en teoría eran neutrales entre sí, al no existir una declaración de guerra formal, hasta el año 1916. Bien, continuando con la guerra entre la Unión Sudafricana y la colonia alemana, durante los últimos meses de 1914, los sudafricanos progresaron en ocupar varias ciudades. Por ejemplo, Ramandsdrift el 25 de diciembre. También hay que mencionar la muerte accidental del comandante en jefe alemán, el coronel Joachim von Heydebreck, el 12 de noviembre, el cual llevó a la victoria a las tropas coloniales alemanas en la batalla de Sandfontein. A su muerte fue sucedido por el comandante de la Schutztruppe de la África Sudoccidental alemana, Viktor Francke, el cual fue el artífice de la victoria contra los portugueses durante la campaña alemana de Angola. Bien, llegado el año 1915, los sudafricanos ocuparon otro de los puntos clave de la colonia alemana, Swakopmund, el puerto comercial de la colonia alemana. Una vez ocupada los dos puntos importantes en la costa, comenzó la invasión general sudafricana. Pero antes de nada, el 4 de febrero, los alemanes intentaron frenar una de las columnas que se estaban concentrándose en territorio sudafricano en el norte cerca de Cacamas. Esta invasión preventiva quería debilitar una de las columnas sudafricanas antes de que se adentraran en la colonia alemana. Aunque finalmente la invasión alemana sobre territorio sudafricano resultó rechazado, llegando a tener 39 bajas, entre muertos, heridos y capturados, por parte alemán. El 8 de febrero, el general Botha llegó a la bahía de Lüderitz y unos días después llegó a Swakopmund para hacerse cargo del ejército del norte, mientras que el general Smuts se hizo cargo del ejército del sur. El general Botha avanzó a lo largo del valle de Swakop, siguiendo la línea ferroviaria hacia Windhoek o Windhoek, ocupando a su paso las ciudades Kiribip, Otimbingwe o Kahanga, entre otros, y logrando ocupar el último y definitivo punto estratégico de la colonia alemana, la capital de la África Sudoccidental alemana, Windhoek, para el 5 de mayo. A partir de ahí, los alemanes intentaron rendirse bajo unas condiciones, de los cuales el general Botha rechazó, continuando con las hostilidades. Mientras en el ejército sur, el general Smuts desembarcó en Lüderitz y se dirigió hacia el este, hacia Keetmanshoop, el cual capturó para el 20 de mayo de 1915. Otras dos columnas provenientes desde Sudáfrica se unieron a Smuts en la ciudad recién tomada y marcharon todos hacia el norte, siguiendo la línea de ferrocarril hacia Beersheba. Para el 26 de mayo se hizo con Gabaon, logrando expulsar a los alemanes del sur y obligándoles a replegarse al norte. Una de las columnas del ejército del norte, al mando del general Botha, tuvo que contener una ofensiva alemana sobre el territorio de Trecopches, los cuales intentaron infructuosamente rechazar las fuerzas invasoras, pero al final fueron rechazados por los vehículos blindados ametrallados, los cuales atacaron los flancos alemanes, haciendo retroceder a la fuerza germana. Esta última ofensiva alemana se saldó con unas 41 bajas entre heridos y muertos y capturados. En contraposición, los sudafricanos sufrieron 42 bajas entre heridos y muertos. Además, esta última operación ofensiva alemana fue el último intento de recuperar la iniciativa en la guerra. También supuso un duro golpe a la moral alemana, ya que el puño sudafricano se cernía sobre ellos cada vez más, presionados por dos frentes.
El comandante en jefe en la colonia, Viktor Francke, viendo que la guerra estaba casi perdida, intentó conservar su ejército para mantener un reclamo alemán sobre la colonia. Es por ello que evitó una batalla decisiva y en vez de ello intentó retirarse al norte, hacia Zombe o Tsumeb, siguiendo la línea ferroviaria. En Zombe intentó fortificar las posiciones y concentrar la mayor parte de sus efectivos, pero para ello necesitaba más tiempo, ya que el ejército del norte, bajo el mando del general Boza, estaba cada vez más cerca, avanzando por el noroeste. Francke, para ganar más tiempo, dejó a su segundo al mando, al mayor Ritter, con unos 1000 soldados y 10 ametralladoras en Otavi, como una fuerza dilatatoria, con la finalidad de retrasar al enemigo y ganar más tiempo para fortificar las posiciones en Zombe. El general Boza, con 13.000 efectivos bajo su mando, comenzó su avance el 18 de junio, dividiendo su ejército en 4 columnas, 2 a los flancos y 2 en el centro, rodeando así las posiciones alemanas. El 1 de julio, el general Boza, al mando de las columnas centrales, llegó a Otavi, con unos 3.500 efectivos. Aunque los sudafricanos disponían de una ventaja numérica frente a los alemanes, estos estaban asentados en terreno elevado, el cual les daba una ventaja defensiva. El problema de la defensa germana era que su línea del frente era demasiado larga, quedando sus flancos demasiado alejados para apoyarse entre sí. Además, la falta de artillería alemana y la falta de fortificaciones y defensas sólidas, la línea se quebró bajo la presión sudafricana, llegando a provocar una retirada general hacia Gaup. Esta batalla apenas tuvo bajas considerables, llegando a tener 31 bajas por parte alemán, entre muertos, heridos y capturados, y unas 11 bajas entre muertos y heridos por parte sudafricano. La batalla de Otavi no logró dilatar lo suficiente el avance sudafricano hacia Zombe, y también dejó un camino despejado entre el ejército del general Boza y las tropas alemanas al mando de Francke. El teniente coronel Viktor Francke, viendo toda esperanza perdida, se rindió a los sudafricanos con su ejército, y también junto con la colonia sudoccidental alemana para el 9 de julio de 1915. Bien, la colonia se saldó finalmente con 103 muertos y 890 prisioneros y heridos por parte alemán, además de la confiscación de 22 ametralladoras y 37 cañones de campaña. Por otro lado, los sudafricanos sufrieron 113 muertos en combate, además de otra centena entre muertos por enfermedad o por heridas. También, aunque no participaron formalmente en la guerra, en la colonia, Portugal perdió unos 810 soldados, principalmente por enfermedades, además de unos 638 heridos y unos 300 entre capturados y desaparecidos. Y por último, los Boer de Maritz tuvieron unos 124 muertos y unos 229 heridos durante los primeros meses de la guerra. Bien, y al terminar la contienda en la colonia de la África sudoccidental alemana, los sudafricanos intentaron anexionarse la colonia germana, aunque nunca llegó a producirse del todo. Aunque sí que contó con representación en el Parlamento sudafricano, pero elegido solamente por la minoría blanca de la colonia. Bien, una vez analizado la guerra en la colonia sudoccidental alemana, pasemos por último a analizar la última de las colonias que nos queda, que será la colonia de la África Oriental Alemana. La colonia de la África Oriental Alemana hoy en día estaría conformado por varios países africanos, compuestos en su mayoría por Tanzania, y en menor medida por Kenia, Mozambique, Ruanda, Zambia, Uganda, Burundi y la República Democrática del Congo. Esta colonia alemana fue creada en 1885 y también era muy próspera debido a sus cultivos de caucho, sisal, algodón, además de la minería, como por ejemplo las minas de oro, cerca del lago Victoria. Bien, en cuanto a las fronteras, la África Oriental Alemana colindaba por el norte por la África Oriental Británica, que sería la actual Kenia, y por el Protectorado Británico de Uganda, que sería la actual Uganda, y por el sur limitaba con la colonia portuguesa de Mozambique, que sería la actual Mozambique, y por el Protectorado Británico de Rodesia del Norte, que sería la actual Zambia, y por el este estaría limitado por la colonia belga del Congo, que sería la actual República del Congo. Bien, antes de estallar la Gran Guerra, la colonia estaba protegido por unos 2.700 a unos 14.000 efectivos, incluyendo 300 soldados europeos y colonos y unos 2.200 askaris, o soldados nativos, emplazados dentro de la Schutztruppe, mandados por el coronel von Lettow-Vorbeck. Y también contaba con otros 10.000
efectivos aproximadamente entre auxiliares, transportistas y constructores. Y al estallar la guerra aumentaron hasta los 22.000 efectivos, además de contar con tropas irregulares, nativas, compuestas en su mayoría por unos 12.000 efectivos de las tribus Ruga Ruga, los cuales protegían la zona occidental de la colonia, por la escasa presencia alemana en la zona. En las potencias aliadas o del Entrente, los británicos lograron congregar unos 22.000 soldados, más o menos, entre británicos, sudafricanos e indios, además de unos 73.000 porteadores nativos. Los belgas también desplegaron efectivos en la zona, llegando a reunir alrededor de unos 15.000 efectivos, incluyendo nativos, además de unos 20.000 porteadores, más o menos. Y por último, Portugal también desplegó efectivos en la zona, llegando a reunir unos 40.000 efectivos entre portugueses, colonos y nativos, además de una fuerza de portadores similar. En total, los aliados podrían haber reunido una fuerza en torno al 250.000 de efectivos o soldados, que serían unos 250.000 soldados, y unos 600.000 porteadores durante toda la contienda en la colonia alemana del Este. Hay que destacar que aunque el poder militar alemán en África era débil, con tropas mal equipadas y dispersas, tenían gran experiencia y estaban mejor entrenados que sus homólogos aliados, los cuales disponían de una amalgama, policías paramilitares, colonos y voluntarios, a menudo mal equipados y sin estar entrenados para los conflictos entre potencias militares, más bien para enfrentarse contra rebeliones locales y nativas. Bien, centrándonos en la colonia del África Oriental alemana, aunque los efectivos militares eran los más numerosos de todas las colonias africanas, seguían sin ser un contingente suficientemente grande para una guerra de agresión. Es por ello que se hicieron preparativos defensivos en la colonia antes de que estallara la guerra para el año 1912, por orden del coronel Lettow Vorbeck, el cual había adquirido mucha experiencia a lo largo de su vida militar en las colonias alemanas. Bien, como hicieron las otras colonias alemanas, la colonia del África Oriental alemana, al estallar la guerra, buscó la neutralidad para los territorios de ultramar. Esta neutralidad, en el caso de la colonia oriental, fue defendida por el gobernador alemán y también por los gobernadores británicos de las colonias limítrofes, pero no en cambio por los comandantes militares de las zonas ni por sus respectivas metrópolis, ya que ambicionaban ser más poderosos en el continente africano, buscando así más influencia en la zona o una expansión de sus colonias. Estas ambiciones eran recíprocas. Las potencias aliadas querían privar a Alemania de tener colonias y hacerse de paso con ellas para expandir sus propias mismas. Los alemanes, por su parte, ambicionaban también una expansión en la que se unieran sus tres colonias, la África Oriental alemana, la África Sudoccidental alemana y el Camerún, principalmente expandiéndose hacia el Congo belga, que sería el nexo principal de las tres colonias alemanas. Bien, como el pacto de neutralidad acabó en confusión, con unos a favor y otros en contra, en ambos bandos, todas las potencias empezaron a implementar planes de contingencia. Alemania, por su parte, empezó a acechar a los mercantes británicos de la zona para evitar operaciones comerciales, para el 31 de julio. Este acecho fue llevado a cabo por el crucero alemán SMS Königsberg. Para evitar estas operaciones de acoso, los británicos enviaron varios buques a la costa para tenerlo a raya, desde su base en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Bien, varios fueron los buques que llegaron desde Cabo hasta la costa de la colonia alemana, entre ellos el HMS Pegasus. El HMS Pegasus atracó en Zanzíbar para reparar sus motores y calderas, mientras que los otros cruceros seguían patrullando en busca del buque ligero alemán Königsberg. Después de repostar carbón en el delta del Rufiji, salió hacia Zanzíbar para el día 20 de septiembre. Llegado a Zanzíbar, el Königsberg entró al puerto, donde encontró el HMS Pegasus fondeando, y una vez avistado el objetivo, empezaron las salvas del Königsberg contra el Pegasus. Los 10 cañones de 10,5 centímetros de disparo rápido del Königsberg llegaron a alcanzar al Pegasus, a unos 8.200 metros. Este respondió al ataque, pero sus cañones, al ser de menor alcance, no pudo atinar ningún disparo. Después de 40 minutos de lucha desigual, el HMS Pegasus fue hundido, por lo que el Königsberg salió victorioso de esta primera batalla naval, conocida como la Batalla de Zanzíbar. Posteriormente, el crucero ligero alemán volvió al delta del Rufiji con los navíos británicos advertidos de su presencia, intentando darle caza. El Königsberg, una vez llegado al delta del Rufiji, sufrió daños en la maquinaria, por lo que la maquinaria tuvo que ser transportada por tierra hacia Dar el Salam para su reparación, el cual era la capital de la colonia alemana, mientras varios buques británicos descubrieron al Königsberg atracado en el delta. Es por ello que los británicos, advertidos de su presencia, empezaron a enviar buques de guerra para bloquearlo en el delta y destruirlo o hundirlo de paso. Tierra adentro, también en el lago Victoria, hubo disputas en septiembre entre dos pequeñas naves alemanas
que eran remolcadores armados, pobremente, y unos 4 barcos de vapor artillados británicos. Pero finalmente los alemanes desartillaron los buques y los hundieron, al no disponer de naves eficientes en armamento, por lo que los británicos conservaron el dominio sobre el lago Victoria. Bien, pasando a las operaciones terrestres, los alemanes, al contar con pocos efectivos comparados con los aliados, procedieron a optar por combates de guerrilla, por lo que efectuaron varias incursiones sobre Kenia y Uganda, bajo dominio británico. Esto exasperó a los líderes británicos, por lo que empezaron a preparar una invasión por el norte dividido en 2 frentes. Ambos frentes correrían a cargo de la Fuerza Expedicionaria Británica de la India. Consistía en un movimiento de pinza entre 2 fuerzas indias, la B, compuesta por unos 8.000 efectivos al mando del mayor general Arthur Aiken, el cual dirigiría un desembarco anfibio en la ciudad de Tanga, al norte de la colonia alemana, cercana a la frontera, y la C, compuesta por 4.000 efectivos al mando del general de brigada Stewart, el cual cerraría la pinza en torno a New Moshi, situado cerca del monte Kilimanjaro. Bien, a finales de octubre, la Fuerza Expedicionaria India, C, se reunió en la frontera de la África Oriental Británica para dar inicio al frente del Kilimanjaro. Los británicos estimaron erróneamente que los efectivos alemanes en la zona del Kilimanjaro se situaban en torno a unos 200 efectivos de la Schutztruppe, asentados en la pequeña ciudad de Longido. Lo cierto es que los alemanes contaban en la zona con unos 686 efectivos, entre 600 askaris o soldados nativos y unos 86 soldados alemanes montados. El 3 de noviembre de 1914, 1.500 indios de la Fuerza Expedicionaria se adentraron en la colonia alemana, subiendo la ladera del Kilimanjaro sobre la ciudad de Longido al caer la noche. Por la mañana fueron sorprendidos por la defensa férrea alemana sobre la ciudad de Longido, retirándose con pérdidas sustanciales. Además, sobre el mediodía, la columna montada alemana emboscó a una columna de abastecimiento india compuesta por 100 mulas y unos 300 soldados que escoltaban la columna. Estos, al ser sorprendidos, dejaron las mulas y empezaron a dispersarse a causa del ataque sorpresa alemán. Este primer avance acabó en un verdadero revés para el ejército británico en la zona, llegando a tener unos 312 bajas entre muertos y heridos, y en contraposición los alemanes solo tuvieron un centenar de bajas entre muertos y heridos en esta batalla del Kilimanjaro. Los oficiales británicos, viendo su situación muy comprometida, decidieron retirarse a sus posiciones iniciales, llegando a dejar atrás gran cantidad de víveres y equipo en manos alemanas. Este equipo posteriormente sería utilizado para rearmar apropiadamente a los combatientes alemanes en la zona. La incursión fallida del Kilimanjaro resultó un duro golpe para los británicos. Lo cierto es que se utilizó para tantear un poco el pulso militar alemán de la Schutztruppe en la zona norte. La segunda pinza británica también se inició el 3 de noviembre, esta vez sobre la costa, en la ciudad de Tanga, a unos 80 kilómetros al norte de la capital de la colonia alemana. Antes de que se iniciaran las hostilidades, existió una breve tregua entre las colonias alemanas y las colonias británicas del este. Esta tregua se basaba principalmente en no bombardear ni la capital Dar el Salam ni la ciudad de Tanga, por parte de la Royal Navy, si los alemanes mantenían la ciudad de Dar el Salam abierta. Esta relativa paz confusa se quebró el 2 de noviembre cuando el crucero protegido británico HMS Fox arribó a Tanga y exigió la retirada de la bandera imperial alemana y su rendición en un plazo de 1 hora, antes de que atacaran la ciudad. Pasadas 3 horas y sin que se rindieran, el crucero británico se retiró. Viendo el inminente ataque sobre la ciudad, el coronel Lettow Vorbeck se apresuró en dirigirse a Tanga para preparar las defensas. Esto dio tiempo para organizar las defensas alemanas ante un inminente ataque británico. Al cabo de un rato, 14 barcos de transporte británicos llegaron a la costa de la colonia alemana, compuestos por la Fuerza Expedicionaria India, B, al mando del mayor general Aiken. Gracias a la demora, la compañía de askaris de 250 efectivos acuartelados en Tanga fue reforzado por ferrocarril, llegando a los 1000 efectivos. Después de la búsqueda infructuosa de minas en la costa de Tanga, Aiken inició el desembarco sin oposición, en 2 grupos, a unas 3 millas al este de Tanga. Al mediodía del día 4 de noviembre desembarcaron unos 8000 efectivos, los cuales marcharon sobre la ciudad. Con el factor sorpresa destapado, el coronel Lettow Vorbeck situó sus tropas entre las plantaciones de coco y palma, entre la ciudad y la playa. La batalla de Tanga posteriormente se convirtió en escaramuzas en las plantaciones y en zonas callejeras. Varias de estas unidades indias experimentadas llegaron a internarse en la ciudad y ocuparon varios puntos en las zonas exteriores, pero las tropas indias de menor experiencia sucumbieron
en las escaramuzas de las plantaciones. También las abejas tuvieron cierto protagonismo al atacar a ambos bandos debido a las sacudidas de las colmenas por parte del fuego cruzado. Esto afectó en mayor medida a los indios, los cuales huyeron a causa de las abejas, llegando a replegarse todo un regimiento indio. Los alemanes también cometieron errores debido al nerviosismo de la batalla. Varios oficiales y cornetas procedieron a dar una orden de retirada, provocando una retirada general alemán al oeste y dejando camino libre hacia Tanga. Pero lo cierto es que el coronel Lettow-Vorbeck rectificó la orden, después de ver la retirada alemana impresionado. Este fallo alemán, en cambio, no fue aprovechado por el mayor general Aiken, que viendo el fallido avance hacia Tanga, ordenó una retirada general, muy molesto. Esta batalla supuso una de las victorias más relevantes de la Schutztruppe alemana en las colonias africanas, y aupó al coronel Lettow-Vorbeck a ser una figura de resistencia y de lucha y de tesón durante toda la guerra. Bien, la batalla de Tanga se saldó con unas bajas británicas en torno a los 1000 efectivos entre muertos y heridos y desaparecidos. En contraposición, los alemanes tuvieron 147 bajas entre muertos y heridos. Bien, la batalla supuso un auténtico fiasco para el ejército británico, llegando a perder mucho equipo en la playa y en las plantaciones. Este equipo fue utilizado por los alemanes para mejorar sus equipos anticuados durante toda la guerra, ya que aún seguían utilizando proyectiles de pólvora negra, los cuales delataban la posición del tirador al disparar el arma, por la humareda que dejaban detrás los disparos. Bien, entrado el nuevo año, entre 18 y 19 de enero, el coronel Lettow-Vorbeck liberó la ciudad de Yasim, el cual se encontraba a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Tanga. Esta plaza de la colonia alemana fue ocupada al principio de la guerra para asegurar la zona norte de la colonia. Es por ello que los alemanes querían hacerse con la plaza tomada por las tropas indias para de un modo liberar la presión en torno a Tanga. La plaza de Yasim estaba ocupado por una guarnición bastante inferior, de alrededor de unos 300 efectivos, y los alemanes de Lettow, por su parte, reunieron unos 1600 efectivos. Además, también contaban con una veintena de ametralladoras y unos 4 cañones de campaña. La ciudad fue tomada en 2 días debido a la superioridad tanto de tropas como de artillería que tenían los alemanes, pero aunque las pérdidas fueron pequeñas, el coronel Lettow-Vorbeck se dio cuenta que sus tropas no eran tan numerosas y la munición escaseaba rápidamente. Y es por ello que las actuaciones de ataques alemanes se limitaron bastante a las escaramuzas, ya que para Lettow cada pérdida que sufría contaba más que para sus homólogos aliados. Bien, la batalla de Yasim se saldó con un saldo de bajas en torno a los 286 entre muertos y heridos por parte alemán, y por parte británica de unos 600 entre muertos, heridos y capturados. Bien, después de las desastrosas derrotas de Tanga y Yasim, los británicos andaban escasos de moral y para restablecer los ánimos se decidió atacar la ciudad de Bukova, en el oeste del lago Victoria. El objetivo primordial era la destrucción de la estación inalámbrica de Bukova. Como los británicos controlaban el lago Victoria, se decidió atacar Bukova mediante un desembarco anfibio. Para la ofensiva, los británicos reunieron a una fuerza en torno a los 1500 efectivos. Por su parte, la guarnición alemana de Bukova contaba con unos 200 a unos 250 efectivos. El ataque comenzó el 21 de junio con el desembarco de las tropas británicas, pero este primer desembarco empezó mal, llegando a desembarcar en un pantano grande y bajo fuego de ametralladoras y fusiles alemanes. Los británicos continuaron presionando hasta que llegaron al centro de Bukova, 2 días después. Finalmente la guarnición se rindió para el 23 de junio, llegando a producirse bajas ligeras en ambos bandos. Bien, la batalla de Bukova supuso la primera victoria británica en la colonia alemana. Aunque esta victoria, lejos de aprovecharse, los británicos abandonaron Bukova una vez destruida, la estación inalámbrica. Y con esta acción pues perdieron la ventaja de interceptar las operaciones alemanas en la colonia, por el cual podrían haber logrado una victoria final más rápida y menos costosa en personal y en equipo. Bien, volviendo a las operaciones marítimas y al crucero ligero alemán Königsberg en el delta del Rufiji, las operaciones de bloqueo marítimo del Königsberg por la Royal Navy continuaron. Para el 5 de noviembre de 1914, 2 cruceros británicos más se unieron al bloqueo del delta, el HMS Dartmouth y el HMS Weymouth, junto al Chatham, que ya estaba controlando al Königsberg desde octubre. Estos eran más poderosos que el Königsberg y más pesados, y es por ello que no podían remontar el río como sí podía hacerlo el crucero alemán. Después de intercambiar varios disparos infructuosamente con sus cañones, el Königsberg remontó río arriba. Las naves de la Royal Navy, queriendo hundir el buque alemán, intentaron llevar varios planes, como bombardear con aviones o con torpedos de baja profundidad, aunque todos los planes fracasaron. En marzo de 1915, la situación del Königsberg se volvió crítica
con la escasez de alimentos y municiones y combustible. Además, las enfermedades como la malaria diezmaron y desmoralizaron a los marinos alemanes. Se intentó reabastecer al crucero alemán por mar mediante barcos con banderas de países neutrales, aunque esta treta alemana fue destapada por los británicos, los cuales impidieron pasar al barco alemán con bandera danesa, y que fue incendiada por la tripulación al verse cercada por un crucero británico. Aunque por suerte la mayoría de los suministros y equipos fueron rescatados y puestos a disposición de las tropas terrestres alemanas. Bien, en julio de 1915, gracias a la ayuda de buques británicos de poco calado, lograron remontar el río y mediante la aviación británica asistieron a los buques Mersey y Severn para que abrieran fuego contra el Königsberg. Y el 11 de julio, gracias a los cañones de 150 mm del crucero británico del Mersey, pudo alcanzar al Königsberg, el cual se incendió y se hundió en el río Rufiki. Afortunadamente, la mayoría de los marinos sobrevivieron al abandonar el crucero ligero. Solamente hubo 33 muertos, principalmente a causa de la malaria, y los marinos restantes se unieron a las tropas terrestres para seguir con la lucha. Bien, y con este hundimiento la Marina británica dominó por completo el Océano Índico sin ninguna oposición durante el resto de la guerra. Bien, el lago Tanganika, situado en el oeste, separaba a las colonias del Congo belga y del África Oriental alemana. Durante el conflicto también se produjeron enfrentamientos armados entre los alemanes y belgas, principalmente. Durante el inicio de la guerra, el lago se mantuvo principalmente en manos alemanas, llegando a tener 3 vapores en el lago: el Hedwig von Wissmann, el Kingari y el Graf von Gotzen. Por otro lado, los belgas disponían de un barco armado y un vapor, y los británicos de unos 2 vapores y 3 embarcaciones armadas. Los primeros combates en 1914 tornaron la balanza al lado alemán, con la destrucción de un vapor belga, el Alexandre del Común, y con el hundimiento del vapor británico Cecil Rhodes, en noviembre de ese mismo año. Y durante el año 1915 las tornas empezaron a cambiar, ya que los británicos trajeron 2 lanchas a motor, el Mimi y el Toutou, por ferrocarril desde Cabo, para hacer frente a los vapores alemanes. Los alemanes, por su parte, hicieron varios preparativos con los cañones desmontados del Königsberg, el cual fue destruido el 11 de julio, y armaron el Gotzen, en el puerto protegido de Kigoma, en el lago Tanganika. Durante el agosto, las lanchas motoras británicas se anotaron un gran triunfo al dañar al vapor alemán Kingami, y con su gran velocidad pudieron sortear el armamento del vapor alemán. Una vez tocado, el vapor fue asaltado y su tripulación fue tomado como prisionero, y el vapor capturado fue añadido a la flota británica. La desaparición del Kingari atrajo la atención del vapor Hedwig, el cual llegó al lugar a investigar la desaparición de este vapor. En febrero, la flotilla anglo-belga arrolló y hundió con un disparo en el casco al vapor alemán Hedwig, el cual fue descubierto y perseguido por la flotilla. Y con los tripulantes del Hedwig hechos prisioneros, la flotilla se retiró hacia la orilla oeste. Al día siguiente, el Gotzen, con el cañón montado de 105 mm del destruido navío del Königsberg, salió a buscar el vapor desaparecido. Pero con las órdenes de Letov de desarmar el Gotzen, se le quitó el cañón de 105 mm para utilizarse como artillería terrestre. Y para que los británicos y belgas no sospecharan nada, se hicieron varias maquetas en madera para dar el pego. Por último, en los meses de junio y julio de 1916, el Gotzen fue hundido por su tripulación cerca de Kigama. Y con esta batalla, por el lago Tanganika, los alemanes se retiraron de la costa este del lago y perdieron el dominio en favor de los belgas y británicos. Bien, durante el año 1916 el mando aliado fue tomado por el general sudafricano Jan Smuts, el cual ayudó a someter a la colonia alemana sudoccidental. Las órdenes dadas a Smuts eran claras, las de someter al coronel Letov Vorbeck. El general Smuts contó con unos 73.000 efectivos para llevar a cabo su tarea. Principalmente se centró en atacar por el norte desde la colonia oriental británica. Con Letov confinado en la parte sur de la colonia alemana, los británicos aprovecharon para atacar la parte norte de la colonia y lograron varias victorias, por ejemplo en la Tema Nek en marzo de 1916 y en Kage en marzo de 1916 también, y también en Mlali en agosto de 1916. Para septiembre de 1916 los aliados se hicieron con el territorio norteño de la colonia desde Ujiji, cerca del lago Tanganika, hasta Dar el Salam. Bien, después de la batalla del lago Tanganika, en abril de 1916, 2 columnas belgas avanzaron hasta Tábora, una de las mayores ciudades del interior de la colonia alemana. Para el avance hacia Tábora, los belgas reunieron unos 12.000 efectivos y unos 2.800 británicos. Les dieron asistencia sobre su avance. La fuerza se dividió en 2 grupos. La Brigada Norte cruzó la frontera de África Oriental Alemana al norte de Kivu y capturó varias plazas alemanas a su paso.
como Kigali el 6 de mayo de 1916, Cato el 2 de julio y Saint Michael el 21 de agosto de 1916. La segunda brigada, por su parte, ocupó Bujumbura el 6 de mayo y Kitega el 16 de junio. Y por último, el 29 de julio capturó el puerto de Kigoma, en el lago Tanganika. Bien, a principios de agosto, ambas columnas iniciaron sus marchas hacia Tábora. La Brigada Sur tomó el control de la estación de trenes de Usoke el 30 de agosto en su camino hacia Tábora. Y desde Tábora se envió varias fuerzas alemanas para tomar Usoke de nuevo, pero fueron repelidas por los belgas durante el 2 y 3 de noviembre y también el 7 de noviembre. Una vez rechazados los contraataques alemanes, los belgas siguieron avanzando hasta alcanzar las defensas alemanas sobre Lulanguru el 8 de septiembre. La columna norte, en su avance hacia Tábora, tuvo que enfrentarse a una gran resistencia en las colinas de Itaga durante los días 10 y 12 de septiembre. Y después de fuertes combates, los alemanes se replegaron hacia el sureste, dejando la ciudad de Tábora libre para el ejército belga, el cual la tomó el día 19 de septiembre. Bien, con la captura de Tábora, los belgas tuvieron unos 1.300 bajas entre muertos y heridos, mientras que los alemanes tuvieron unas 400 bajas entre muertos, heridos y capturados. Posteriormente, los belgas fueron movilizados una vez más a petición del general Smuts para llevar a cabo más operaciones sobre Quilora durante el año 1917. Bien, las hostilidades continuaron durante el año 1917 con una nueva ofensiva aliada, en julio, el cual había empujado a los alemanes unos 160 kilómetros al sur. Por su parte, el coronel Letov Vorbeck libró una costosa victoria en la batalla de Mahiva desde el 15 al 19 de octubre, en la que derrotó a 3 batallones nigerianos, compuestos por unos 5.000 a 6.000 efectivos, los cuales avanzaron hacia Niangao. Letov, por su parte, se atrincheró en las posiciones elevadas de Mahiwa, logrando rechazar el ataque británico y causando unos 2.700 bajas entre muertos y heridos. Aunque esta vez los alemanes también perdieron un 30% de sus tropas, llegando a perder unos 500 a 600 efectivos, entre muertos y heridos, de una fuerza total de unos 3.000 efectivos. También la munición era un bien que escaseaba mucho, por ello que Letov no tuvo más remedio que internarse en territorio portugués para reabastecerse en equipo. Hay que destacar también que gracias a la victoria de Mahiwa y su constante lucha en la colonia alemana, el coronel Letov Vorbeck fue promovido a general mayor o mayor general por Berlín. Bien, y con la campaña alemana sobre Mozambique, los alemanes pudieron hacerse con equipo portugués con las victorias que obtuvo, llegando a permanecer como una fuerza activa y hostil durante 9 meses en dicho territorio. Bien, las constantes escaramuzas en territorio portugués durante el agosto de 1917 atrajo la atención de los británicos, que enviaron tropas para apoyar a sus aliados portugueses contra las partidas guerrilleras de las Schutztruppe. Una fuerza británica de 3.000 efectivos logró arrinconar en la aldea de Lioma, y ahí, pues el general mayor Letov Vorbeck no tuvo más remedio que presentar batalla el 30 y el 31 de agosto de 1918. Los alemanes, muy fatigados por las constantes escaramuzas, pudieron mantener el tipo frente al ataque británico durante el día 30 de agosto. Pero para el siguiente día decidieron aprovechar el amparo de la noche para evadirse de los soldados británicos. En esta batalla de Lioma, ninguno de los adversarios logró una victoria clara. Por una parte, los británicos no pudieron asestar el golpe definitivo y por otro lado los alemanes no pudieron seguir sobre territorio portugués por el constante acecho de los aliados. Después de la batalla de Lioma, las restantes tropas de Letov regresaron a la colonia alemana y de ahí pasaron a avanzar hacia el protectorado británico de Rodesia del Norte para últimos de agosto. En Rodesia aún tuvieron fuerzas para capturar Kesama el 13 de noviembre. Y un par de días después, el general mayor Letov Vorbeck recibió un telegrama del armisticio por la rendición de Alemania. Y es por ello que ya no tenían más motivos para luchar, por lo que a finales de noviembre presentó su rendición y la de la colonia ante los británicos en Abercorn, el 25 de noviembre de 1918. Bien, la campaña de la África Oriental alemana supuso uno de los focos más resistentes de todas las colonias alemanas. Además, también llegó a desviar gran cantidad de tropas destinadas hacia Europa y también numeroso equipo y esfuerzos. Bien, en cuanto a bajas, las pérdidas alemanas se situaron en unos 16.000, entre 9.100 muertos, 4.500 desaparecidos, 7.000 prisioneros y unos 2.900 deserciones. En contraposición, los aliados tuvieron unas 135.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. También hay que destacar las bajas civiles que directa o indirectamente sufrieron
por las inclemencias de la guerra, como la hambruna, enfermedades y muertes colaterales. En total, unos 365.000 civiles murieron en el conflicto del Este. Bien, amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta segunda parte del Teatro de Operaciones africano de la Primera Guerra Mundial, una serie nueva que hemos empezado en el canal con este primer tema, en la que hemos analizado el conflicto de la Primera Guerra Mundial en un sitio tan remoto como es África y tan olvidado. Y bueno, espero que os haya gustado, hayáis aprendido mucho y que no se os haya hecho largo ni difícil de comprender. Y bueno, pues si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. También cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica siempre es bien recibido en el canal. Podéis dejármelo en la caja de comentarios debajo del vídeo. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios y siempre intento responderos en la menor brevedad posible. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo. Y también podéis seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y también Discord, que hemos abierto hace nada, por si queréis uniros también. Tendréis los enlaces en la cabecera del canal, por si queréis uniros. Y nada más, la próxima semana ya os traeré el último de los temas que tenemos pendiente, que será el equipamiento de los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, espero que sea un tema muy interesante y que os guste tanto como os gustaron los equipamientos del ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, el cual analizamos hace un mes más o menos. Y nada más, me despido de vosotros por hoy. Un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.